uno está acostumbrado, yo hago muchas clases, y uno está acostumbrado a hacer conferencias. En este momento estoy haciendo una para 280 personas, una cosa muy loca porque uno habla de lo que sabe. Cuando te plantean venir a hablar de algo que uno no tiene idea que es o no es, o toda la instrucción que hicieron, no, creo que es un poquito pretencioso decir que uno va a hacer ensoñar. Entonces, cuando me dijeron el tema, yo dije, bueno, acá hay dos formas de hacerlo. Uno es hacer una cátedra, cosa que no voy a hacer, y lo otro es desnudarse para llegar a algo que uno quiere decir, ¿ya? Y pensando en eso, llegué a la fatídica conclusión que finalmente uno es lo que es gracias a lo que fue. Es decir, uno se va construyendo y va optando en su vida por los caminos que decide recorrer a partir de las experiencias que uno ha tenido desde que uno nace. Entonces, yo brevemente, en vez de mostrarle imágenes de los centros culturales que he ayudado a construir o a dirigir, quería mostrarles solamente en imágenes un poco por qué hoy en día estoy convencido que es a través de un sistema educativo integral, participativo y sobre todo a partir de todo lo que son las expresiones y la identidad cultural, que uno puede transformar esta sociedad en algo que es lo que uno quiere para sus hijos, ¿eh? Yo tengo la difícil tarea de tener hijos de 23, de 13, de 5 y de 2, no de la misma señora, pero por lo tanto he vivido distintas etapas del desarrollo de mi hijo y finalmente en toda esa etapa desde que estoy en Chile, radicado, la verdad es que me cuesta hacer panoramas con ellos y lo paso fatal. Entonces quiero contarles un poco la experiencia de qué me pasó a mí cuando era chiquitito en otros países para ver cómo podemos llegar a eso. Y ahí vamos a tomar las temáticas que ustedes hablaron, que no solamente educación, tiene que ver con arquitectura, urbanismo, con el patrimonio y finalmente con un tema que está saliendo a la palestra cada día más, que es la memoria, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido, este recorrido es breve, ¿ya? Esto es nuestro continente, tengo 40 años, ese soy yo, ¿ya? 73, somos de Valparaíso, pero nací en Santiago, ¿ya? Mi primer viaje a los 3 meses, chao, me fui a Hungría, ¿ya? Mi padre exiliado, estuvimos radicados en el mejor momento del comunismo de los países del este, ¿ya? Digo el mejor momento porque para mí era estupendo, ¿ya? Era una sociedad, tengo que decirles que mi primer idioma es el húngaro, ¿ya? Yo aprendí castellano a los 17, entonces si me equivoco es problema de memoria, ¿no? Y yo llego a un país que tiene lo que se llamaba el comunismo real, ¿ya? Viví los primeros 8 años de mi vida en eso, que era fantástico, porque uno cuando chico llegaba, se subía a la micro, porque uno lo mandaba nada de micro al colegio, nada de que el papá te llevara en auto al gueto, del gueto al colegio, y te tocaba el pinche colegio que estaba al frente, ¿no? Y te subías a la micro, y la gente de tercera edad se paraba. Entonces tú mirabas esto y dices, ¿qué es esto? Entonces, y la tercera edad te decía, ustedes son el futuro. Tremenda responsabilidad, ¿ya? Frente a lo cual uno decía, no, por favor siéntese. Y la tercera miraba a los costados y sabía que podía llegar a alguien de la policía y lo iba a retar, entonces te dejaba que te sentaras ahí. Lo otro entretenido que uno hacía es que lo mandaban a los campamentos de las juventudes comunistas, que un año fue en Vietnam, un año en Angola, que era muy entretenido, que era un campamento en donde uno se juntaban todos los hijos de grandes próceres comunistas y uno lo que hacía es levantarse a las 7, cantar la Internacional, ver las películas de Lenin, te dejaban en el bosque, uno iba a buscar cosas, lo mismo que hacen en cualquier colonia de vacaciones, pero acá uno lo hacía uniformado, lo mismo, ¿ya? Y fue una experiencia para uno como niño fantástico. En el fondo te enseñaban que no había diferencia, por lo tanto uno iba a la casa de sus compañeros y todos vivían como uno, salvo uno que vivía en una casa donde nada era de uno. O sea, mi padre trabajaba en lo que se llamaba la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que era el aparato político de los partidos comunistas del mundo, era como la ONU de los pobres. Y que lo que hacía entonces era fantástico, porque todos vivíamos iguales, pero había un chofer, ¿ya? Todos vivíamos iguales, pero todo lo que había en la casa tenía una marca, que era la marca de la FMJD. O sea, nunca conocí ningún objeto porque todo tenía esa famosa marquita de la FMJD, y cuando hablo de todo, hablo desde la sábana hasta el juguete. O sea, mi primer peluche lo tuve como a los 6 años, me lo trajeron de Francia, de un viaje.
Obviamente la primera cosa que hice fue ponerle la etiqueta, ¿sí? Uno, un animal de costumbre. Bueno, después de ese periplo, cuando los padres se dan cuenta que el comunismo real no es tanto y llega la perestroika, que es la misma época, uno se escapa, ¿ya? Entonces pasa a estar en las listas negras, se suma a la lista roja, entonces uno se escapa rápido para que no lo pillen también, uno cuando chico sí. El gran problema que tuve ahí cuando chico es tratar de entender por qué mi papá se llamaba distinto a mí, porque tenemos el mismo nombre, salvo que yo no lo aprendí eso como a los 8 años. Porque yo lo que veía eran los discos, que eran los discos de Víctor Jara, la Violeta Parra, de todos los próceres, los poemas de Pablo Neruda, que los recitábamos en las noches, sin hablar castellano. Y en los discos, en los 33, decía, ¿cómo decía? Se me olvidó el nombre, me van a retar. Antonio Fernández. ¿Quién es Antonio Fernández? Hay otro gallo que vive en la casa. Era la chapa de mi padre. Yo aprendí eso a los 8 años, que teníamos distintos nombres porque era una chapa nomás. Y mi mamá no se llamaba Patricia, se llamaba Inés. Eso también lo fui a descubrir como a los 7. Todo eso pasa, pero lo extraordinario de eso es la formación del colegio. O sea, ahí me toca un colegio público, ya que estamos hablando de educación. Colegio público que el de la esquina, con un nivel fantástico. Ahora, los dos idiomas que yo tenía eran húngaro y ruso, ¿ya? El ruso nunca más lo volví a aplicar. El húngaro menos, pero lo que sí teníamos eran profesores extraordinarios. O sea, una metodología de trabajo fantástica. ¿Todo eso para qué? Para después contarle que nos escapamos a Alemania, eso lo pasó rápido porque estuvimos un par de meses, Italia, y llegamos a París, ¿ya? Entonces pasamos del comunismo a París, el 81, que llegan los socialistas al poder. Entonces ahí descubrimos lo que es la libertad, ¿ya? Pasamos de un concepto muy fuerte. Y ahí, contrariamente al París que uno sueña, nos tocó el París de afuera, lo que se llama les banlieues, los suburbios, ¿ya? Que no es el París que ustedes se imaginan, ¿ya? El París donde hay un solo francés y todos los demás somos extranjeros, ¿ya? Y ahí los papás, para enseñarnos francés, nos metieron a ver tele durante 2 meses. Ahí tuve mi primera experiencia con la tele, que fue 2 meses enchufado a la tele para aprender francés. La experiencia extraordinaria de eso es que te tocó un colegio, nuevamente, municipal, ¿ya? Que el primer año me tocó una cosa extraordinaria. Mi profesor general que había, que era como cuarto básico, era un exjugador de rugby, seleccionado nacional francés. Entonces, obviamente, cada vez que se enojaba, que era todo el rato, mandaba a los cabros a jugar rugby y las chicas se quedaban en la sala mirando el techo, ¿ya? Pero el segundo año que estuve allá, me tocó un profesor extraordinario que nos empezó a meter en lo que era la literatura francesa. Y ahí uno iba descubriendo esto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en el fondo, la experiencia vivida cuando chico, implicaba que 2 veces a la semana como mínimo, o teníamos visita a museo, o íbamos a una obra de teatro, o íbamos a lo que era en ese momento el Centro Cultural de Nanterre, que era la ciudad más cercana, digamos. Y eso lo que iba haciendo es que la formación integral de la educación era a partir de lo que no se hacía en salas de clase. O sea, la enseñanza se hacía a partir de recorrer la ciudad, de descubrir lo que era la ciudad. Bueno, el recorrido después se fue a Austria, ¿ya? Donde aprendí todo lo que sé de arte visuales, de lo que es la pintura sobre todo, ¿ya? Y que es un país fantástico, salvo que todo mi lote de amigos eran libaneses, iraní, iraquí, porque estaba en un colegio... Me volé. Está en un colegio internacional bilingüe, en la Alianza Francesa. Entonces pasé de un sistema público a un sistema privado, pero de colonia, ¿ya? Queríamos acercarnos a Chile, no hubo caso, todavía estamos en la lista, me fui a Uruguay, aprendí castellano, ¿ya? Y ahí estuve en un liceo público también, y después en la Alianza. Y ahí aprendí lo que era otro concepto. Uruguay es un país fantástico. El año que a mí me tocó vivir, durante 6 meses estuvieron en huelga. Aprendí lo que eran las huelgas, ¿ya? Y los otros 6 meses estuvieron de vacaciones, así lo pasé chancho, ¿ya? Pero sobre todo aprendí, uno viene de una familia muy laica, entonces obviamente el país de los sueños de uno, o sea, uno que no es católico, pasó el Papa antes de venir para acá y la gente, no salió nadie a verlo, una cosa extraordinaria. Y uno decía, ¿pero qué es esto? Porque me habían enseñado que había una sola religión, que esa era la religión. Entonces ahí uno aprendió la diversidad, ¿ya? Bueno, después volvimos a Francia, las condiciones cambiaron
UNESCO, mi papá, y ahí me toca vivir en pleno París. Ahí ya llegamos a París. ¿Ya? En el Quinceavo, que es un distrito súper chic, y entro en un colegio internacional bilingüe, ¿ya? L'École Active Bilingue Janine Manuel. Y ahí todos los hijos son hijos de diplomáticos, Naciones Unidas, ¿ya? Uno elegía el ramo que quería, con el profesor que quería, cuando no le gustaba lo echaba, no era tan así, pero... Y ahí uno va descubriendo que finalmente esa famosa educación, que es privada, no es mucho mejor que la educación pública que habíamos tenido, ni la municipal, ¿no? Pero bueno, estamos en ese periodo. Renacimos, llegamos a Chile. Descubro Chile por primera vez a los 18 años, ¿ya? Yo entre medio nunca habíamos vuelto por una semana, ¿ya? Y me encuentro con un país muy raro. Y acá empieza la dicotomía del Chile. El 89, para los que se acuerdan, que están ya, para alguien que venía de afuera, Chile era Marte. Llegáis a un país militarizado, esa es la sensación de un cabro de 18 años. Un país gris, ¿ya? Donde no había McDonald's, no había Kentucky Fried Chicken, no había nada, ¿ya? Había Burger King, me acuerdo. Pero sobre todo era un Chile raro, donde nadie conversaba mucho, donde habían grandes manifestaciones, que fue la primera elección democrática que se tuvo en el 89, pero era un Chile donde un cabro que venía de un mundo que había recorrido, yo ya era profesor de teatro en ese tiempo en los colegios, y me ponen en un colegio privado, de la cota, de esta cota, ¿ya? No voy a decir el nombre, ¿ya? Con la única cosa que es yo por los cambios de continente tengo que volver a hacer cuarto medio, una parte de cuarto medio, y llego con pelo largo, llego con arito, llego con la chaqueta de cuero, llego cool, en un país donde nadie usaba chaqueta de cuero, todavía estamos con los... ¿Se acuerdan de esas cosas que se ponían acá en los pantalones, los jeans? Y me dicen, ningún problema, en el colegio fantástico, porque yo tenía que hacer el bachillerato internacional, pero se tiene que cortar el pelo, sacar el arito. Yo usé el pelo largo toda mi vida hasta que me quedé pelado, fue hace como 10 años. Y me encuentro con este Chile muy raro, que no tiene nada que ver con ese Chile en el cual a uno lo criaron estando afuera. Ese Chile tenía que ver con un Chile, piensen que los dos papás se dan en el 73 de Chile, por lo tanto lo que tienen en la cabeza antes del golpe. Es un Chile que durante los 18 años te fueron creando un mundo en el cual se enfrenta y llega con la parte negativa. O sea, si ven la foto, era negativo, completamente negativo. O sea, no había nada de lo que me decían. Yo llegué primero a Valparaíso por primera vez en mi vida, donde estaba mi abuelo, y ese Valparaíso donde tenía nada que ver con el Valparaíso. Se veía que había sido alguna vez como me lo contaban mis viejos. Santiago era un poco como me habían contado, pero era otra cosa. Ahí la gran desilusión se produce en que me toca, bueno, me va bien el bachillerato, doy la prueba por chiripazo, y me va fantástico, no me pregunten por qué, le achunté a todo, porque no me preparé nunca, o sea, leí la Trutuca, ¿se llama? ¿Existe todavía? No sé. Y uno estudiaba con eso, y me fue bien, y decido estudiar algo que no existe en Chile. Primera frustración, yo quería estudiar cine. Había hecho cosas en cine, yo quería estudiar cine a los 18. Y me dicen, no, cine no existe. Existe una cosa que se llama comunicación audiovisual. Pero la hacen un instituto. Que era un instituto primero que tenía que descifrar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Lo que yo quiero hacer no existe. Entonces empecé a buscar camino, ¿ya? Y como hacía teatro, dije, ya, demos la prueba de teatro a ver si quedo en la Chile. Di la prueba y quedé. Y me fue súper bien. Me recibí de actor. No me pregunten todas las tonteras que hice, porque las hice. Y saliendo ahí, nuevamente digo, ya, estudié algo. Entre tanto, nació la carrera de cine, pero la verdad es que eran carreras más o menos, los profes eran buenos porque venían entrando a Chile, pero no habían equipos, o sea, esto no existía nada. Entonces era, ¿qué hago ahora? Y descubro lo que es el mundo de la gestión cultural, que en ese tiempo todavía no se llamaba gestión, y que es, yo no quiero estar sobre el escenario, por eso te digo que no me gusta este circulito. Yo quiero estar afuera del escenario dirigiendo. De hecho, cuando hacía teatro, yo actuaba re poco porque lo que hacía era dirigir a los demás, ¿ya? Entonces decido estudiar esto, hago el diplomado, me gano una beca, me voy a Francia. Y ahí viene uno se reencuentra con todas las amistades que había construido y se va dando cuenta que finalmente los que vuelven a Chile
de esa generación de hijos, son muy pocos. Porque no están las condiciones, porque ese Chile no tiene nada que ver con lo que nos vendieron, porque la frustración de los guetos es algo que se convierte en un tema mayor, porque la destrucción sistemática de los barrios transforma esta vida que había por lo menos en los 90 y más allá, en una cosa que simplemente uno no quería. Yo estudio allá, trabajo en Francia, trabajo en centros culturales y se me da la oportunidad, gobierno nuevo, me llaman. No, primero me voy a Chile y me voy a Alemania, voy a vivir a Berlín. Que ahí nuevamente descubrir lo que es la arquitectura, lo que es una ciudad moderna. En ese intertanto, me pasan cosas extraordinarias que tienen que ver con que el 2001 se me da la posibilidad de realizar mi sueño, que era construir un espacio cultural a partir de un espacio pseudo abandonado, con ocupación de artistas, de comunidad local, que es el proyecto de Matucana 100. Y ahí yo llego y trato de aplicar todo lo que había sido la formación previa mía, tanto a nivel de vida como de lo que es lo que yo entiendo por educación y cultura, y ahí entramos en lo que vamos ahora, que es el encanto, se me olvidó el título, de lo cercano, digamos, y que tiene que ver con cómo nosotros, en un país que en ese momento todavía no llegaba a los $20,000 por habitante, en ese momento tenían como 14.000, dejamos de compararnos con países a los cuales no podemos acceder simplemente porque la identidad cultural que estamos trabajando no vamos a llegar jamás. O sea, con el índice del Gini que tenemos en este país, podemos llegar a los 40.000 y vamos a estar muy lejos de poder acceder. Y finalmente, lo más clave de esto fue que la reflexión que empecé a hacer de la construcción de ese proyecto que era Matucana, que era un proyecto urbanístico, arquitectónico, pero sobre todo un proyecto de gestión, tenía que ver con cómo nosotros íbamos destruyendo todas las excusas de una generación joven, porque estaba enfocado a un público que tenía entre 20 y 30 años. Ese era el target. ¿Cómo vamos destruyendo todas las excusas para que la gente no acceda a bienes y servicios culturales? Porque si ustedes hacen la encuesta, yo llevo 20 años haciendo clases, hago la misma encuesta, hoy en día estoy haciendo en el INAP, Instituto de Asuntos Públicos de la Chile, y en Ingeniería de la USACH. Las respuestas son las mismas. ¿Por qué la gente no accede? Porque no hay tiempo, porque no hay plata, porque no hay medio de difusión y sobre todo porque no hay conocimiento. ¿Ya? Entonces lo que fuimos haciendo es ir destruyendo uno por uno todos esos muros, todas esas barreras que hay frente a la ciudadanía para poder acceder a esos bienes. Y en ese intertanto nos dimos cuenta que esta sociedad estaba peor de lo que uno imaginaba. Es decir, uno empezó a aprender que los medios de comunicación estaban coludidos, que habían duopolio en ese momento. Sigue habiendo ya duopolio, que efectivamente el tema financiero no lo es todo. Hoy en día hay ciertas actividades que son gratuitas o liberadas y sin embargo igual no accede la gente. Por lo tanto, no es solamente cuando es la gratuidad el factor que va a determinar si un evento va a ser exitoso o no. Fuimos destruyendo un poco todos esos mitos que había en torno de por qué la gente simplemente no accede. Pero lo más difícil fue descubrir una cosa, que me tocó hacerlo acá también cuando dirigía este magíster, y que era un ejercicio que hicimos. En ese tiempo yo trabajaba también para Un Techo para Chile, esas cosas que uno hacía. Hicimos un trabajo re bonito, que era con un artista francés, Nicolas Floch se llamaba, que era trabajar en dos comunidades de escasos recursos, de muy escasos recursos, con los voluntarios de Un Techo para Chile. O sea, estamos hablando de gente muy acomodada y de gente que de verdad vivía en la pobreza más compleja que uno se puede imaginar. Íbamos a hacer una experiencia, una intervención de arte, urbano, en fin, y nos dimos cuenta cuando estábamos hablando, que estábamos hablando chino, eran puros artistas visuales, algunos que fueron profesores acá. Decíamos, ¿qué estamos hablando? Si la gente nos miraba como si estuviéramos hablando chino. Entonces empezamos a ver y nos dimos cuenta que lo que estábamos tratando de llegar a partir de conocimiento de lo que era historia del arte, en ambos sectores, era nulo. Cuando digo que era malo, no, era nulo. Por lo tanto, descubrimos que había en algo, que hay una igualdad en todo Chile, que es la falta de hábitos culturales. ¿Ya? Lo cual
nos dejó súper perplejos y empezamos a tratar de trabajar ese tema. Se cayó el guitarrista. Hábitos culturales. ¿Por qué le digo esto? Que puede parecer fome. Porque finalmente hoy día cuando uno está, después de los 2 años que uno ha vivido con las protestas, de primero los pingüinos y ahora de los estudiantes de educación secundaria o de la educación media, la gran discusión que no se ha abordado y que uno no lo ve, porque simplemente no lo siente, es que finalmente hay 2 factores que son esenciales, más allá de si discutir la gratuidad. ¿Por qué les digo? Porque a mí me tocó vivir esa experiencia. Yo estudié en colegios públicos, tal como les dije, en colegios municipales, en colegios privados, acá en el extranjero, y finalmente ninguno de esos modelos les podría decir que era el modelo ideal. Lo único que tengo claro es que en toda esa experiencia, lo que fue extraordinario fue que hubo como mínimo un profesor, uno, que te abría un mundo. Y ese profesor era el que te abría a este mundo que era el arte, que era la arquitectura. Y ese profesor hizo la diferencia con cada uno de los que estábamos ahí, supongo. El 90% de los cabros nunca más los volví a ver, pero lo que sí yo sé es que esa experiencia que a mí me tocó vivir por las circunstancias de la vida, es una experiencia que acá desde la universidad he tratado de replicar lo máximo que he podido, pero la verdad es que es lo que hoy en día es lo que nos está produciendo y que yo creo que por mucho que sigamos avanzando en el debate y la discusión en torno a la educación, si no metemos el factor del desarrollo cultural como parte esencial y no como parte del discurso, que lo voy a pasar con los 9 candidatos que vienen ahora, ¿ya? Sino parte de esto, estamos hablando, de cómo uno hace la diferencia en ese alumno, mejorando obviamente la calidad de los profesores que están enseñando en todos los colegios, abriendo los espacios culturales y no solamente construyendo espacios culturales, que es lo que estamos dedicados los últimos 5 años, abriendo espacios para el debate, los temas culturales que estamos hablando hoy en día, que no tienen que ver con expresiones artísticas, sino con debate de fondo de esta sociedad. La verdad es que las futuras generaciones no van a poder crecer. Entonces, finalmente, lo único que yo quería transmitirle un poco, que era de lo cercano, que esto solamente se produce a través de políticas públicas, apoyadas por, obviamente, por recursos privados. En nuestro caso, que trabajamos de la cultura, lo tenemos clarísimo, pero que esto es esencial. O sea, yo tuve la experiencia de vivirlo, como les dije, por circunstancias de la vida, pero lo que sí me enseñó, que fueron esos motivadores, los que hoy día me tienen desarrollando proyectos culturales y a cargo de algo que nunca pensé que iba a estar a cargo, que es la Orquesta Sinfónica de Chile y el Ballet Nacional Chileno. No porque no sepa de música, porque sé harto de música y también sé de danza, me tocó hacer, no era muy bueno, pero sobre todo porque tiene que ver con los cuerpos estables más antiguos de este país. Es decir, estoy metido en la cosa más republicana que se pueden imaginar a nivel de cuerpo estable, con todo lo que eso implica. Y sin embargo, hoy en día estamos, desde esos cuerpos de baile y desde ese cuerpo sinfónico coral que tengo a cargo, estamos tratando de desarrollar estas políticas públicas, que son las que finalmente uno tuvo acceso cuando era chiquitito, menos chiquitito, más grande y más peludito. Eso era, chiquillos. Así que muchas gracias. No sé si los aburrí.